Hey, qué bueno que te atreviste a estar de nuevo aquí aprendiendo en tu curso de microcontroladores. El día de hoy aplicaremos ciertas cosas que aprendimos en nuestro video anterior acerca del ADC, haciendo ejemplos desde muy simples hasta un poco más complicados para ir entendiendo mejor cómo usarlo. Por lo que los ejemplos que haremos utilizando el ADC en el Atmega 328P serán los siguientes. Primero visualizaremos lo que es el registro de datos del ADC cuando digitaliza, viendo el resultado en una tira de 10 LED. Después, en un segundo ejemplo, variaremos el brillo de un LED a través de un potenciómetro. ¿Recuerdas que ya hicimos algo parecido pero con botones? Bueno, pues ahora lo haremos con un potenciómetro, haciendo la variación de brillo con mayor fluidez. En nuestro tercer ejercicio jugaremos con un LED RGB, variando el valor que llega a sus pines con 3 LDR. Interesante, ¿no? Bueno, pues para hacerlo todavía más, te mostraré algunas posibles inconsistencias y errores que puede mostrar el simulador Proteus con la programación del ADC de nuestro micro, y veremos el comportamiento de este en tiempo real con el chip montado en una protoboard. Entonces empecemos con los ejercicios. El primero es muy fácil en realidad, aunque así debemos tener algunas consideraciones con las digitalizaciones. Lo que haremos será digitalizar el voltaje que se aplica por el pin ADC0 de nuestro micro con un potenciómetro. Esta digitalización la mostraremos por una tira de 10 LED, conectada al puerto D y los pines 6 y 7 del puerto B, quedando el circuito así. Nuestro diagrama de flujo sería este. Habilitaremos las conversiones sucesivas, el registro de datos lo ajustamos a la izquierda, y se iniciará con las conversiones desde que empieza a funcionar el micro, quedando nuestros registros así. Ahora la programación sería muy fácil, solo asignamos el valor a nuestros registros y configuramos los puertos de entrada y salida. En el while, solo asignamos a port B y port D el valor del registro ADCL y ADCH, en ese orden. Ya nada más compilamos y pasamos a nuestro circuito en Proteus. Aquí con el programa ya cargado en el micro, de principio cuando empezamos la simulación todo parecía ir bien. Pero cuando empezamos a variar el valor del potenciómetro, nos damos cuenta que no se actualizan los LED, cuando sí debería hacerlo pues habilitamos las conversiones sucesivas. Este es un error del simulador Proteus, pues para obtener el resultado que queremos, en la programación deberíamos poner en 1 a ADSC en el while de nuestro programa. Pero eso también implica que debemos agregar un retardo o monitoreo de bandera para que el micro termine bien su digitalización. Y bueno, ves que no es tan práctico como que el micro haga sus conversiones una tras otra de forma automática, ¿verdad? Entonces, aquí es donde pasaremos a realizar el alambrado y programación del micro de forma real. Deberemos alambrar nuestro micro, pero ahora en físico de esta forma o solo siguiendo el esquemático de Proteus. Te muestro en físico cómo se puede realizar la conexión. Para la alimentación usaremos un cargador celular que alimenta a 5 volts. Ahora empezamos a probar y vemos cómo, a pesar de ser el mismo programa en Proteus, existe un error al simular, mientras que con el programa ya cargado en el micro funciona como debe ser. Incluso podemos ver ciertos comportamientos no ideales que en el simulador no veíamos, como el ruido electromagnético y la rectificación de la fuente. Genial, ahora veremos otra opción de gran utilidad que tiene el ADC, que es la de sus interrupciones. Por ejemplo, en el primer ejercicio del programa principal era enviar el registro de datos por los puertos B y D. Pero, ¿y si aparte quisiéramos que se lleven a cabo otras instrucciones mientras envían estos datos por los puertos? Bueno, para eso nos sirven las interrupciones del ADC. Entonces, haremos rápidamente el mismo ejercicio, pero con interrupciones. Cada vez que el ADC finalice una conversión, enviará el valor por los puertos que ya tenemos establecidos, pero al mismo tiempo hará parpadear a un LED conectado al pin PC3, cambiando un poco nuestro diagrama de flujo, pues ahora tenemos una interrupción. Y en la programación, agregamos la biblioteca para las interrupciones y los retardos. También deberemos poner en 1 al bit ADIE del registro ADCSRA y como salida al pin PC3. En el while es donde pondremos las instrucciones para el parpadeo de LED. Ahora agregamos una ISR con el siguiente vector de interrupción, y dentro las instrucciones que ya teníamos antes. Compilamos, y ahora con el programa ya cargado en el micro, vemos cómo funciona y efectivamente obtenemos el resultado deseado. Pasemos al ejemplo 2, que es aún más simple. De hecho, para que se vea un poco más interesante, seguiremos enviando la parte alta del registro de datos por el puerto D, mientras haremos variar el brillo de un LED por el pin OC1A, y dejaremos la parte del parpadeo del LED. Entonces, ¿cómo hacemos para variar el brillo del LED? Bueno, pues tendremos que recordar la función PWM que tienen los timers del micro. En videos pasados ya hicimos variar el brillo de un LED, pero con botones. Ahora lo haremos con un potenciómetro. ¿Recuerdas cómo lo hicimos aquella vez?
Así es, variando el valor del registro de comparación, ese que define el valor de nuestro ciclo de trabajo. Entonces lo que haremos ahora será asignar a este registro de comparación el valor del registro ADSH, claramente utilizando el modo que tiene como top a 255 para hacerlo más fácil, y usando el modo no invertido en la señal PWM. Nuestro diagrama de flujo no cambia mucho. Entonces de nuevo es todo pura programación. Usaremos el código del ejemplo anterior, y solo agregaremos los registros para nuestra señal PWM que controlará el brillo de LED en OC1A. Ahora también configuramos a este pin como salida, y la parte del brillo de LED le agregamos a la interrupción de nuestro ADC, pues actualizará el valor del registro OCR1A junto con el del puerto D. Compilamos, y ahora en nuestro circuito solamente agregamos un LED en el pin OC1A. Una vez que energizamos, empezamos a ver cómo funciona nuestro circuito. Y de nuevo aparece el ruido en la digitalización, pero en esta ocasión el ruido que se aprecia en los LED se debe a una función que estamos utilizando, y que de hecho entorpece la digitalización. Me refiero a la función delay. Esta función de gran utilidad para nosotros a lo largo de los videos pasados tiene sus desventajas, y de hecho para proyectos de mayor dificultad y especialidad, el uso de los delays no se recomienda. Pues, así como aquí nos muestra un error en la digitalización, puede hacerlo también en otras funciones e incluso no ser eficiente el usar preescaladores o relojes externos. Bueno, si eres observador, seguramente te diste cuenta que en el ejercicio anterior, a FCPU la declaramos con una velocidad que no corresponde a la de nuestro micro. Esto fue únicamente para que el delay durara el tiempo que queríamos, engañando un poco a la función. Pero esto no es lo correcto, pues no siempre nos resultará y puede traernos otros problemas como el error en la digitalización, la omisión de instrucciones o hasta errores en el funcionamiento general. Lo mejor será entonces hacer uso de timers o retardos manuales utilizando contadores semejante a cómo se realizan en lenguaje ensamblador. Por lo mientras lo dejaremos así, pero en futuros videos y ejercicios realizaremos estos lapsos, retardos y conteos con las interrupciones por timer, que de hecho ya vimos en videos pasados. Es más, te muestro rápidamente el mismo programa con timer y sin delay, pero con el mismo funcionamiento. Y notamos una gran diferencia en la digitalización, incluso pareciera que el rango de voltaje fuera mayor, siendo el nivel de brillo del LED blanco mucho más continuo y amplio. Les toca pasar a nuestro tercer ejercicio con el uso de sensores. Primero veremos cómo funciona un LDR digitalizando su señal y variando el brillo de LED del ejercicio anterior. Después, digitalizaremos la señal de 3 LDR. Cada valor definirá el ciclo de trabajo de una señal PWM respectivamente, que llegará a los pines de LED RGB de cátodo común. Para la sustitución del potenciómetro con el LDR, lo único que se hizo fue colocarlo en divisor de voltaje con una resistencia de 1K, y la señal resultante es la que digitalizaremos. Vemos cómo cuando se acerca una fuente de luz a la fotoresistencia, este disminuye su valor resistivo y el voltaje incrementa, por lo que el valor en los LED aumenta, así como el brillo de LED en OC1A. Ahora, pasando a lo que es el ejercicio, en nuestro circuito tenemos 3 LDR, que con una resistencia de 1K cada una, crean un divisor de voltaje que entrega las señales a digitalizar a los pines PC0, PC1 y PC2 de nuestro micro. El LED RGB de cátodo común tiene 3 pines de control, y uno para GND. Los de control son para definir la intensidad de cada color, rojo, verde y azul. Estas patitas las conectaremos a una resistencia de 330 ohm cada una, para luego conectarla a los pines OC1A, OC1B y OC2A respectivamente. Esta ocasión sí cambia un poco el diagrama de flujo, pues estaríamos monitoreando 3 entradas de señal analógica de forma constante. Esto lo podemos resolver fácilmente con una switch case y una variable de nuestra interrupción por digitalización, haciendo que en la primera interrupción se digitalice la señal en ADC0, en la segunda en ADC1 y en la tercera en ADC2.
y en la siguiente interrupción pasamos de nuevo a digitalizar en ADC0, cambiando los bits MUX-N del registro ADMUX. Al ser las digitalizaciones sumamente rápidas, no notaríamos una gran diferencia en estos cambios de selección de canal analógico. Ahora para la programación, todo queda muy parecido al anterior, pero pasamos a agregar las demás configuraciones para las señales PWM y nuestro switch case en la función ISR. Y listo, ya nada más compilamos, cargamos al micro y pasamos a probar nuestro ejercicio. Empezamos a obstruir la luz que llega a este para ver su comportamiento. Excelente, por fin terminamos, y esto es lo que has aprendido. Primero vimos cómo programar el ADC para digitalizar la señal de voltaje que entrega un potenciómetro y mostrar el resultado por 10 LED. Al momento de simular este ejercicio, encontramos ciertas inconsistencias que tiene el simulador Proteus cuando programamos el ADC, por lo que pasamos a montar el circuito en físico con el programa ya cargado en el micro, comprobando que el programa estaba bien. También aprendimos a utilizar las interrupciones por conversión en un segundo ejercicio de este mismo ejemplo, digitalizando y al mismo tiempo haciendo parpadear a un LED. Como segundo ejemplo veremos la intensidad de luz que emite un LED, digitalizando el voltaje del potenciómetro del ejemplo anterior. Aquí nos dimos cuenta que la función delay tiene algunos problemas cuando se le usa con otras funciones, como el ADC, timers o interrupciones, causando errores en las digitalizaciones y en la duración del mismo delay. Entonces optamos por realizar los retardos con el timer 1. Y como último ejercicio usamos un fotorresistor para digitalizar su señal y con esto variar el brillo de un LED. Y como segunda parte de este ejemplo usamos 3 LDR para cambiar el color y brillo de un LED RGB aplicando luz sobre los LDR, obstruyendo la cantidad de luz que recibía cada uno y observando los diferentes colores que se emitían en el LED RGB. Eso es todo por hoy, pero no te pierdas el siguiente video donde seguiremos aprendiendo sobre el ATmega 328P y cómo programarlo en lenguaje ABRC. Muchas gracias por tu atención y te veo en el siguiente video. ¡Chao!